Hola, bienvenidos a una charla confinada. Ahora, como podrán ver, la charla no se está llevando a cabo en vivo, así que no podrán hacer sus preguntas a los autores en los chats. Es una charla grabada debido al ocupado horario y la ocupada agenda que tienen los autores que vamos a entrevistar hoy, pues decidimos hacerla grabada, pero no podíamos perdernos la oportunidad de charlar con ellos y compartir con ustedes el trabajo que están haciendo, que están promoviendo ahora en este libro, La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Ellos son Juan José Millás y José Luis Arzuaga. Se los voy a presentar rapidísimamente, pero estoy segura que ustedes ya han oído de ellos. Juan José Millás es escritor y periodista, es español. En su obra, traducida a más de 20 lenguas y ganadora de algunos de los principales premios, destacan las novelas Cerbero son las sombras, Visión del ahogado, El jardín vacío, Tonto, muerto, bastardo e invisible, El desorden de tu nombre, La soledad era esto, El orden alfabético, Dos mujeres en Praga, La ciudad, Laura y Julio, El mundo, Lo que sé de los hombrecillos, Desde la sombra, Que nadie duerma y La vida a ratos. Es también colaborador habitual del diario El País y del programa A Vivir de la cadena SER. Juan Luis Arzuaga, por su parte, es escritor y catedrático de paleontología, miembro del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca desde 1982. Desde 1991 es codirector del equipo galardonado en 1997 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Es autor de El collar del Neandertal, La especie elegida, El mundo de Atapuerca, El reloj de Mr. Darwin, Breve historia de la Tierra, Con nosotros dentro, El primer viaje de nuestra vida y Vida, la gran historia, entre otras obras. Y esta es la segunda obra que publican en conjunto. Ambos autores publicaron en 2021 La vida contada por un sapiens a un neandertal, y ahora tocan el tema de la muerte. Bienvenidos, Juan José, Juan Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta charla. Es un placer. Un gran placer. Pues quería empezar pues compartiéndoles un poco mi interés por este libro. Como ustedes deben saber, la muerte es un tema que nos interesa mucho a los mexicanos y que es una parte muy importante de nuestra cultura. Tenemos desde luego el Día de Muertos, que es pues más que un día dedicado a la muerte, yo diría que es una celebración a la vida. Entonces me parecía muy interesante ver otra visión en torno a la muerte y sobre todo una visión que conjuga la literatura y la ciencia. Entonces yo quisiera empezar preguntándoles por qué ahora decidieron abordar el tema de la muerte. Entiendo que también lo explican en el libro, tiene que ver también con un acercamiento propio al envejecimiento del cuerpo, a estos procesos, pues que a todos nos tocan, ¿no? Y que a veces sentimos más cerca que en otros momentos. Entonces, no sé si podríamos como quizá empezar a contarle al público por qué ahora, después de hablar de la vida, abordar la muerte, porque, bueno, les diría que para los mexicanos no puede haber vida si no hay muerte, ¿no? Bueno, para nosotros tampoco. La vida y la muerte están indisolublemente unidas, son la cara y la cruz de la misma moneda, ¿no? Y nosotros ya cuando terminamos el anterior libro, cuyo último capítulo transcurre precisamente en un cementerio, nos conjuramos para escribir este libro sobre los misterios de la vejez, sobre los misterios de la muerte. Y bueno, lo hicimos desde una postura metodológicamente ingenua y haciendo y desde las preguntas más básicas, ¿no? Es decir, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué a partir de una cierta edad empiezan a suceder cosas que no habían sucedido hasta entonces? ¿Por qué morimos? Es decir, ¿está la muerte programada o no está la muerte programada? En fin, y todas estas cuestiones y muchas más son las que abordamos en un largo viaje, a un largo de pequeños viajes, porque no paramos de movernos en todo el tiempo, de viajar en fin, a lugares que, en fin, que vienen bien para desarrollar estos temas y al mismo tiempo pues vamos conversando y vamos viajando también en uno hacia otro, ¿no? Claro, y en ese sentido, Juan Luis, a mí me interesaría preguntarte a ti, la muerte es un tema que se ha abordado extensamente en la literatura.
¿no? Y ciertamente la literatura se inspira mucho en la ciencia. Ustedes comenzaban pues mencionando a Cortázar, por ejemplo, con el tema de los ajolotes, que también de decir que los mexicanos siempre agradecemos que hablen de los ajolotes. Pero ¿qué puede aprender la ciencia de la literatura? Creo que de pronto no vemos tanto la ecuación en esa dirección. Pues la verdad es que estoy por ser radical y decir que nada, porque es una actividad que no tiene ninguna relación, eh, salvo que se considere que la ciencia es literatura. Pero me parece que tú estás pensando en la ficción. Y eso me da pie a hacer una especie de alegato que siempre que tengo oportunidad hago, y es el de la desgraciada confusión que existe, al menos en España, entre literatura y novela. Porque literatura es el ensayo, y literatura es la poesía, y literatura es la historia, y literatura es la ciencia. O sea que en realidad tiene todo que ver porque la ciencia está dentro de la literatura. Los libros realmente importantes en la historia del pensamiento humano, pues muchos de ellos son libros de ciencia o escritos por un científico, como El origen de las especies, sin ir más Claro. lejos. O lo que escribía Freud o cualquiera, ¿no? Eh, es más bien, es más bien un defecto que tiene la cultura española, la de sacar la no ficción, la de expulsar la no ficción de la literatura. Y a ver, y se oyen a veces contraposiciones tan absurdas como ciencia y literatura, o filosofía y literatura, o ensayo y literatura. Es decir, hemos hecho un reduccionismo en nuestra sociedad de la literatura y hemos amputado casi todos los miembros, y no sé si hemos dejado la parte principal, reduciéndola a la novela. Y a mí tengo que decir, he estado en Londres este fin de semana pasado y no sé, me llena de sorpresa y al mismo tiempo de tristeza el ver que la mayor parte de los libros que se encuentran en los mostradores, ¿no? Que están a la entrada, los más vistos, son libros que no son de ficción. Ahí se incluye la literatura, ahí se incluye la geografía, ahí se incluye la historia del arte. No, Sí. ¿habrá alguno que haya también hecho esa contraposición, literatura e historia? Es decir, que es que la historia es también literatura y la ciencia, más una ciencia como la mía, que es una ciencia histórica, la paleontología. Claro, ¿Qué hago yo sino historia? Por lo tanto, ¿qué escribo yo sino literatura? claro. Bueno, ese punto creo que es muy interesante tocarlo porque a muchos creo que les ha sorprendido el formato de estos libros, tanto el que dedican a la vida como este ahora a la muerte, porque parece ser una cosa como entre divulgación científica, pero literatura en este sentido más, como bien dices, entendido como novela, de pronto un poco como ensayo. Pareciera que es un género híbrido lo que están haciendo aquí, que no termina de definirse o que no terminamos de entender muy bien qué es lo que estamos leyendo. Leo muchas reseñas que se sorprenden de esto, pero tengo que decirles que a mí me hizo pensar como en una especie de, pues, como de diálogos socráticos contemporáneos, ¿no? Creo que de pronto también ese formato de contar las cosas a manera de conversación se vuelve también muy asequible para el lector y creo que ahí han logrado también pues romper estas barreras que como bien explicas hay de pronto en los géneros de todo lo que llamamos literatura y presentarle al público algo que, que es muy fácil de leer a pesar de estar hablando de temas muy complejos. Entonces también quisiera preguntarles a quién se le ocurrió esta idea, entiendo que fue con Semillas, ¿no? De hacer un libro en conjunto, pero ¿en qué momento decidieron que el formato tendría que haber sido este de la conversación? ¿Y qué creen que en este diálogo y en esta conversación se le está ofreciendo al lector para poder entrar a temas
científicos que de pronto a veces sentimos que no son nuestros, ¿no? Que no son ajenos, que si no somos especialistas, no los vamos a entender o no tenemos cómo acercarnos a ellos. En ese sentido, creo que también es un gran libro de divulgación científica. Eh, Aunque no sé si esa fue una de las intenciones, pero me gustaría que abordáramos un poco más el tema del formato, porque es, de verdad uno siente que está ahí con ustedes, visitando todos estos lugares y escuchándolos hablar. Bueno, el tema de formato, eh, en fin, a mí me sorprende que preocupe tanto el asunto de la etiqueta, ¿no? Es decir, Sí, nos etiquetamos de ficción, de no ficción, de ensayo, de libro de viajes, de novela, porque, en fin, las etiquetas, como todos sabemos, son muy reductoras. Tienen una cierta utilidad de carácter didáctico, pero son muy reductoras. Entonces, en fin, quizá el libro sea un poco inclasificable, pero eso es una virtud, eso no es un defecto, claro, porque claro, lo clasificable también es más previsible, ¿no? Y este no es un libro previsible. En cuanto a que sea un libro de conversaciones o un diálogo, incluso un diálogo socrático, que es una buena referencia, claro, nosotros decimos, hombre, si fuera solo un diálogo, lo podríamos haber hecho por correo electrónico, pero no claro. hemos hecho por correo electrónico. Es decir, nosotros hemos viajado, hemos comido, en fin, hemos hecho algo mucho más, que va mucho más allá del diálogo, ¿no? Y esto es precisamente lo que desconcierta a las personas, en fin, que quieren que las cosas estén muy cuadriculadas y saber dónde se encuentran, ¿no? Porque realmente es un libro que es una novela que no es una novela, es un libro de viajes que no es un libro de viajes, es un libro de diálogos que no es un libro de diálogos, etcétera. Y en cuanto a lo de que sea un libro de divulgación científica, hombre, el problema del término divulgación es que está connotado peyorativamente, ¿no? Porque Sí. parece que cuando se habla de divulgación es que se rebaja el asunto, ¿no? Se rebaja el tema. Ujú, Y aquí ujú. no hay rebaja ninguna. Quiero decir que todos los temas científicos están abordados muy seriamente y desde un gran nivel, y esto está garantizado por Juan Luis Arzuaga, ¿no? Que no habría permitido otra cosa. Ahora, es que los grandes temas se pueden enseñar, se pueden mostrar también de manera que se entiendan, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería, Juan Luis, para ti ese reto? Porque creo que es algo que es muy interesante de leer el libro, es que pareciera que todos esos temas que a veces nos resultan demasiado complejos a los simples mortales que no tenemos una mente científica, em, los haces pues eso, sencillos, pero no infantilizas al lector, ¿no? Que eso, precisamente abordando este tema de la divulgación, de cómo a veces pareciera que para hacer divulgación tienes que hacer eso. Aquí tú logras realmente acercarnos los temas de una manera cotidiana y de una manera que de verdad todos podemos entender cosas muy complejas de la biología y de la ciencia. Y te preguntaría, cuál es ese, para ti, ¿cuál es el reto mayor, ¿no? Para que la gente comience a involucrarse más en estos temas o sienta que pues puede acercarse a ellos, porque me imagino que no debe ser fácil. Muchas veces lo que hay que buscar es el lugar simplemente adecuado, ¿no? En Ujú. el primer libro, para explicar la teoría de Darwin, nos fuimos a un concurso, una feria de perros, una feria de razas de perros, una Sí, feria canina, ¿no? Pero es que es el sitio al que habría ido Darwin para explicar la selección artificial, que es la base sobre la que él levantó el edificio de la selección natural, ¿no? Así que lo que hay que buscar es el lugar apropiado. Si uno tiene un concepto que desea desarrollar y el concepto es que solamente se puede, utilizamos la palabra viejo cuando nos referimos, viejo vieja, cuando nos referimos a un ser humano o a un animal doméstico, es así de simple. Decimos, claro. este gato está viejo Ujú, o ujú. este perro está muy viejo. Utilizamos los términos solo con los animales domésticos, pues entonces a lo mejor donde hay que ir es a un hospital veterinario, ¿no? Claro. Eh, y descubrir que es exactamente igual que un hospital humano.
Ujú. Si uno entra a un hospital veterinario, si uno no traspasa la puerta de las especialidades que tienen unos nombres que son los mismos, son mis especialidades, medicina interna, da igual la que sea, ¿no? Eh, que, o maternidad, si se quiere, ¿no? Que en los hospitales normales, si uno no pasa, no traspasa la puerta para ver que el paciente es un animal, todo funciona igual. Un hospital veterinario es exactamente igual que un hospital de personas. Eso Ujú. quiere decir que hay algo que tenemos en común los animales y las personas. Y es que los animales y las personas envejecemos y tenemos enfermedades propias de la vejez. Bueno, pues eso, si se quiere mostrar eso, ese hecho sorprendente, pues se puede decir así con palabras, ¿no? Mm. Solamente para encontrar un ser vivo, un animal viejo, hay que ir a un hospital o hay que ir a un hospital de personas o a un hospital de animales. Pues eso se puede explicar mucho mejor como decimos aquí, yendo al hospital veterinario, pero hablando, viendo y hablando. Por eso no es novela, porque contamos lo que nos pasa allí, lo que nos dicen, lo que nos cuentan, ¿no? O sea que, por ejemplo, y todas las reflexiones que un por ese paralelo que hay entre el hospital veterinario y el hospital humano, hay tantas cosas en común que cuando uno va a la sala de la eutanasia, en la que a los animales que ya, bueno, pues están en un momento, ya están sufriendo o no tienen remedio, o en un momento determinado, se le recomienda, se le aconseja, se le sugiere o se le ofrece la posibilidad al dueño de acabar con la vida. Y eso cómo se hace, cómo se lleva a cabo, no es posible después de una experiencia así, no es posible no preguntarse acerca del final de la vida humana. O Claro. sea, cuando nos hemos enfrentado ante el hecho que se enfrenta todo propietario de un animal doméstico, de la inyección letal, de ese momento, en fin, con toda su carga emocional y demás, que en sí mismo es un momento muy emotivo, pero ¿cómo no, cómo evitar el pensar en el final de la vida humana? Claro. O Sí, sea que hay sí, tanto sí. en común que solo hay que ir y verlo y reflexionar sobre ello. Claro. Sobre estas reflexiones que ustedes hacen, como comentaba al principio, hay ahí también una experiencia propia, ¿no? Esto de ir al lugar adecuado, a hablar del tema adecuado, también de pronto, eh, sobre todo, como digo, es algo que comentan al principio a partir de una experiencia de Juan José. También muchas de estas reflexiones tienen que ver con procesos que nosotros mismos percibimos en nuestros cuerpos, ¿no? Y el enfrentarnos, pues como dices, así como cuando vamos a un hospital veterinario y le hacen eutanasia a nuestra mascota, pues inmediatamente nos enfrentamos también a nuestra propia mortalidad, ¿no? Entonces, yo también quisiera preguntarles si lo que hemos estado viviendo en estos 2 años de pandemia, donde creo que como pocas veces nos hemos enfrentado todos al tema de nuestra propia mortalidad, pero también a la de nuestros seres queridos. Creo que, pues digo, es un momento que al menos yo podría decir en mi generación no nos había tocado vivir un momento eh, eh, de este tipo, ¿no? No sé, me pregunto si eso también de pronto les hizo reflexionar más a profundidad sobre estos temas, si esto les pareció que era también un momento más propicio para hablar de ellos, para poner este tema a discusión, porque tampoco es un tema fácil, ¿no? Siento que sentarnos a hablar de cómo nuestro propio cuerpo se va deteriorando y después todos nos vamos a morir inevitablemente, pues no es un tema que de pronto es fácil poner a discusión en el debate público, ¿no? Entonces no sé si quizá hay algo de esta experiencia de la pandemia de estos 2 años que también les reforzó la idea de que este era un tema del que se tenía que hablar. No, no, la pandemia no influyó para nada. La pandemia no está en el libro porque Sí, además sí. nosotros pensamos que la pandemia es un asunto temporal,
muy localizado. Hemos entregado a este asunto 1 o 2 años de nuestra vida y punto, ¿no? Es Ujú. un, a mí no me interesan los textos que se escriben ahora sobre la pandemia porque están demasiado pegados a un suceso y yo creo que hace falta perspectiva para hablar de Sí, esto sí. bien. Por otra Distancia parte, histórica, ¿no? hace falta perspectiva, efectivamente. Ujú, Por ujú. otra parte, esto, en la pandemia no nos ha hecho, digamos, más conscientes de la muerte, porque también la hemos ocultado. A menos en España, durante la primera etapa murieron en las residencias de ancianos miles de ancianos, en fin, a los que no se permitió ir a los hospitales porque no había camas ni respiradores para todos y eso ha quedado como encapsulado, no se ha hablado de ello, en fin, ha quedado ahí como oculto. Es decir, que tiene, la muerte sigue teniendo algo, es contradictorio porque interesa mucho, es decir, nosotros en las entrevistas que hemos hecho en España y fuera, nos preguntan muchísimo, es un asunto que interesa mucho, pero en las ciudades sobre todo, en la muerte está como clandestina, ¿no? La gente no se muere en casa, la gente muere Mm, en los sanatorios, se nos llevan los cementerios en coches camuflados, es decir, uno puede ir por la calle en su coche y llevar al lado un coche con un muerto, pero el coche está camuflado, es decir, no tiene una oportunidad como cuando yo era pequeño, que cuando pasaba un coche fúnebre, la gente se detenía un minuto, se quitaba el sombrero, y lo llevaba en señal de respeto. Pienso que hay más proximidad a la muerte en las sociedades rurales, porque en las sociedades rurales la gente está más familiarizada con la muerte, porque en el campo hay mucha vida y por lo tanto hay mucha muerte. Y desde pequeño uno está familiarizado con la muerte de los animales, por ejemplo. Los niños en las ciudades no están familiarizados con la muerte de los animales, excepto con la de su hámster, que con frecuencia es un drama, ¿no? O con la de su gato, que con frecuencia es un drama. Y sin embargo, la literatura sobre el duelo interesa mucho. Es decir, cuando hay un libro que habla bien del duelo, ¿eh? Se convierte en un bestseller. Este libro nuestro, que apenas lleva 3 o 4 semanas, está teniendo un enorme éxito, pero yo creo que únicamente porque el asunto está bien tratado. Es que los asuntos no interesan, sean cuales sean, aunque sean muy festivos, si no están bien tratados. Pero si están bien tratados, interesan, aunque en apariencia puedan parecer un poco fúnebres. claro. Bueno, esto creo que es brutal, ¿eh? Como escondemos la muerte como si, sí, como si fuera un tabú, ¿no? Como si fuera algo que no podemos ver, que no se puede hablar en público, ¿no? Es quizá un tema de mal gusto para tratar en una conversación, ¿no? En una sobremesa, en una comida. Y en ese sentido ustedes también rompen tabús porque tienen mucho sentido del humor cuando abordan estos temas, como la muerte, la enfermedad, temas de los que pareciera que uno no se debe reír, o sobre todo en, pues sí, en nuestras sociedades occidentales son temas que hay que tomar con, pues con mucha pesadez, con mucha solemnidad. Y pues no sé, quisiera también preguntarles sobre eso, qué tanto también jugó su propio sentido del humor en la manera de abordar estos temas, porque creo que eso también ayuda muchísimo, que se aborden un poco con esta ligereza. No sé, ustedes creo que también nos hacen sentir, como decía, parte de la conversación gracias a eso, ¿no? Que está ahí un poco la broma, está ahí la ironía y eso también nos permite a nosotros sonreír un poco, soltar una carcajada en la lectura que ayuda a sentirnos como parte de lo que se está diciendo ahí. Entonces, ustedes, digamos, se ríen también de su propia experiencia en relación a todos estos temas. Bueno, sí, para empezar, con el paso con la huella del tiempo en cada uno de nosotros, ¿no? Mm, Yo creo que hace falta más sentido del humor y aceptación bueno, del paso del tiempo eh, que, que cosméticos y cirugía estética. sí. Quiero decir que hay que tener el siguiente sentido del humor, el siguiente sentido del humor,
como para mirarse las arrugas o la calvicie y decir, comentar, hay que ver, no, a este paso no me va a quedar un pelo, ¿no? Quiero Eso decir, es ese tipo cierto. de... Perdón, es solo iba a que decir, no nos permiten envejecer en estas sociedades en las que estamos, ¿no? hay una industria de la juventud Mm, y sin embargo es una lástima porque eh, se puede llegar a edades pero muy avanzadas disfrutando plenamente. Y lo mejor que se puede hacer para demostrarlo es lo que hicimos nosotros. Una de nuestras expediciones, vamos a decirlo así, fue una expedición de bolsillo, fue una expedición a un gimnasio, a un centro de deportes que es enorme, por cierto. Es como una ujú, ciudad del deporte, ¿no? ujú, Y eso es uno de los sitios donde yo creo que se glorifica, bueno, pues la edad, simplemente la madurez. Fuimos a una clase de pilates, que es un tipo de actividad que hace mucha gente, una clase de pilates como era por la mañana en horario laboral, pues los que estaban allí eran jubilados, sobre todo jubiladas, y era un tema que nos interesaba por dos razones. Una, porque queríamos hablar de la menopausia, que es un fenómeno biológico muy interesante, la menopausia, que la menopausia sí está programada, ujú, está ujú. absolutamente programada la menopausia, como las edades, como está programada, como está programado el desarrollo en diferentes etapas. Pero la menopausia está programada y a diferencia de otras especies, no se produce al final de la vida, no es parte de la decrepitud. De manera que las mujeres después de la menopausia están en perfectas condiciones y eso es lo que fuimos. O sea, quiere decir que no es un síntoma de decadencia, sino que simplemente es el cese de la vida fértil que está programado por razones que son objeto de debate en el mundo científico, porque somos la única especie que tiene este final abrupto de la vida fértil. Pero el caso es que allí había mujeres en aquel gimnasio a media mañana, pues mujeres de 50, de 60, de 70 años, con sus mallas, en perfectas condiciones físicas. Bueno, cuando digo perfectas, digo mucho mejores que las de mías y mía. Es decir, mujeres que se tocaban las puntas de los pies, por supuesto, pero no solamente eso, sino que hacían toda clase de ejercicios con una elasticidad y con una resistencia en lo que nosotros no podíamos, eh, que no nos podíamos comparar, ¿no? Entonces, eran cuerpos gloriosos, eran cuerpos magníficos, eran señoras, eran abuelas, eran jubiladas, que estaban allí, pero que estaban en una forma excelente, magnífica, Ujú, espléndida, ¿no? ujú. Entonces, el paso de los años no, o el efecto del tiempo en nuestro cuerpo eh, es tan epidérmico, ¿no? Que mejor dicho, que no debería preocuparnos. Por epidérmico quiero decir estamos hablando de unos pocos milímetros en la superficie de la piel. El resto se mantiene estupendamente. Si uno sabe, bueno, pues lo mantiene tonificado y se preocupa mínimamente de su cuerpo para disfrutar de él, quiero decir, quitando esos pocos centímetros de las arrugas o de la piel, hay que pensar que eso es tan superficial, Claro. representa tan poco de nuestro cuerpo, que la inmensa mayor parte de nuestro cuerpo, a esas edades, como digo, se encuentra en mejorables condiciones y nos garantiza una vida plena eh, de posibilidades, de potencialidades. Estoy convencido de que algunas de aquellas señoras que estaban allí, si se lo proponen, se pueden apuntar a una clase de surf y en poco tiempo, no sé, está haciendo surf en cualquier playa eh, famosa, ¿no? En otras Claro. palabras, quizá lo que tendríamos que olvidarnos, aunque eh, hay una industria de la piel, ¿no? Ese Ujú, es el síntoma de la vejez menos relevante de todos y al que ujú, damos más importancia. Así que el mensaje es otro. El mensaje de aquella visita es, bueno, se puede estar a edades muy avanzadas en plena forma.
De hecho, en Claro. mejor forma que nosotros, los que fuimos a verlo. Bueno, y sin embargo, tú dices en el libro que más que inmortalidad, a ti lo que te gustaría encontrar es la eterna juventud, ¿no? Y Pero te es que preguntan, aquellas señoras estaban mejor que mis alumnos entonces, de la hay eterna universidad. juventud en la vejez aún? Bueno, en la vejez, no sé qué se entiende por vejez, pero supongo que no revelo nada nuevo. Uno no tiene nada más que pasarse por el gimnasio de la esquina y ver a las señoras, señores de 60, 70 que hacen sentadillas ahí y que hacen bicicleta y elípticas y lo que haga falta, ¿no? Para descubrir que se puede estar magníficamente en la séptima década y espero que también en la octava, pero que yo mismo lo disfrute. Aquí nosotros estamos en la séptima y en la octava décadas, respectivamente, por supuesto que nos podemos sentir físicamente jóvenes. O sea que la vejez, al margen de las enfermedades, que es de lo que se habla en el libro también, Sí, las enfermedades crónicas, claro, pero si no se padece ninguna de ellas, la vejez solo son unos pocos milímetros de la superficie del cuerpo. El qué bonito. resto Ujú. no está afectado. Eso me parece una reflexión muy bonita, la verdad. Pero bueno, encontraremos la fuente de la eterna juventud. La ciencia estará en algún momento en ese punto, ¿tú crees o no? No, de la juventud, juventud, no, porque tampoco se trata de quedarnos en los 20 años, ¿no? Hay que decir que el desarrollo continúa, no se ha terminado, luego vienen otras fases de la vida, ¿no? Pero sí, se trata, eterna es una palabra demasiado larga, a pesar de que tiene pocas sílabas. Eternidad es una palabra muy larga. No, pero sí de una vida larga y plena. Pues muy bien. Muchas gracias a ambos por esta charla. Sé que tienen prisa, sé que se tienen que ir ya, pero bueno, no quería desaprovechar de verdad la oportunidad de platicar con ustedes de este libro que, bueno, a mí me pareció de verdad maravilloso, una lectura obligada. Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga, muchas gracias por estar aquí para platicar con nosotros de la muerte contada por un sapiens a un neandertal. Un Encantado. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por conectarse a esta charla, por verla, aunque no sea en vivo, pero pues yo les agradezco muchísimo siempre que estén aquí con nosotros, pues escuchando estas conversaciones tan interesantes, platicando con nosotros, compartiendo sus comentarios, sus likes. No se les olvide, déjenos aquí todo lo que nos quieran comentar aquí abajo, denos like, compartan, suscríbanse, ya saben que aquí nos encanta que sean parte de nuestra comunidad. Yo me despido y nos vemos a la próxima en otra charla confinada. Bye.